Bajo un aguacero implacable, como si el cielo se hubiera roto sin mostrar un ápice de misericordia, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba sumido en la penumbra de una noche de tormenta. La fría y pálida luz fluorescente rebotaba contra las baldosas empapadas. Ríos de personas apresuradas cruzaban el vestíbulo, escudándose bajo paraguas oscuros y gabardinas endebles. Sin embargo, cerca de las puertas automáticas de cristal, una joven mujer permanecía de pie, inmóvil como una estatua de hielo. Era Eva, de 34 años. Su postura se inclinaba ligeramente hacia adelante, cediendo ante el dolor punzante de su pierna izquierda, un eco agonizante de una herida vieja, recuerdo de una noche de terror absoluto en Kiev. Cuando el estruendo de las bombas destrozó su vecindario, ella había aferrado a Sofía, su pequeña de 5 años, contra su pecho, mientras con la otra mano arrastraba una vieja maleta, ahora empapada y pesada como el plomo. La niña temblaba incontrolablemente, exhausta y congelada. La lluvia seguía azotando el asfalto exterior, y el agua helada se filtraba por los zapatos de tela desgarrada de Eva, adormeciendo sus pies hasta borrarles cualquier sensación. El tamborileo del agua golpeando ferozmente los techos de lámina y cristal del aeropuerto resonaba como un trueno constante, mezclándose con el chirrido de las ruedas de las maletas de quienes huían a la comodidad de sus hogares. Eva intentó tragar saliva, pero su garganta estaba tan seca y ardiente que sintió como si tragara arena rota. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Sofía en un susurro. Su voz era frágil, y sus enormes ojos redondos, brillando con lágrimas contenidas, reflejaban un miedo abismal. Eva forzó una sonrisa temblorosa, acarició el cabello empapado de su hija y le respondió en un inglés marcado por su acento eslavo. «Estamos a salvo, mi amor. Vamos a buscar un hotel ahora mismo». Pero, en lo más profundo de su alma, sabía que era la misma mentira piadosa que se había repetido durante meses. Desde que escaparon de Ucrania, tras ver la vida de su esposo extinguirse bajo los escombros provocados por un misil ruso, se había quedado completamente sola. Solo le quedaba Sofía, una maleta con documentos incompletos, menos de 200 pesos mexicanos en el bolsillo, y un terror asfixiante que se había enraizado permanentemente en su pecho. Ya habían sido rechazadas en el mostrador de atención al cliente. Sus papeles de asilo no estaban en regla y no poseía una tarjeta de crédito para dejar un depósito. Eva había intentado suplicar con su inglés entrecortado. «Por favor. No tenemos a dónde ir. Mi hija está enferma». Pero el empleado, abrumado y frío, solo frunció el ceño, señaló el letrero de políticas del hotel y se giró para atender a pasajeros que lucían más prósperos y con sus pasaportes en orden. Derrotada, Eva se dejó caer sobre el suelo helado cerca de la salida. Envolvió a Sofía con su delgada chaqueta de otoño, intentando transferirle el poco calor que le quedaba. El agua escurría de su cabello, cayendo gota a gota sobre el rostro de la niña, haciéndola sollozar en silencio. Cada vez que el claxon de un auto o el rugido de un motor rompía la noche, el corazón de Eva latía con tal violencia que amenazaba con fracturarle las costillas. Su cuerpo, moldeado por el trauma, reaccionaba antes que su mente. En un instante, se ponía a medias de pie, alerta, solo para volver a agacharse y abrazar a su hija con desesperación. «No pasa nada, mi amor, no pasa nada». Pero la cruda realidad era que no tenía idea de su próximo paso. México nunca fue el destino con el que soñó. Era simplemente el nombre de un país que un compañero de infortunio en un campo de refugiados europeo había garabateado apresuradamente en un trozo de papel, diciéndole: «Ve allí primero. Luego averiguas qué hacer». Ese averiguas qué hacer sonaba tan absurdamente fácil cuando salía de la boca de alguien que no tenía que cargar con una niña empapada y arrastrar una pierna mutilada por el dolor. Eva miró a través del cristal hacia la fila de taxis. Cada vehículo era una cápsula cálida con un conductor a resguardo de la lluvia, algunos con las luces intermitentes encendidas, otros fumando tranquilamente y expulsando el humo por la rendija de la ventana. Reuniendo la última reserva de su voluntad, Eva se adentró de nuevo en la tormenta. El agua turbia del asfalto le salpicó hasta los tobillos. Cojeando, se acercó al primer taxi de la fila. «Please, cheap hotel address here», suplicó. Apretó contra la ventanilla un papel arrugado y húmedo que mostraba el nombre de un motel de paso en la periferia de la ciudad. El taxista la miró de arriba abajo, negó con la cabeza, murmuró algo rápido en español señalando su tarifario, y volvió a negar enfáticamente. Eva no entendió las palabras, pero el tono universal del rechazo la golpeó con fuerza. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse.
Se mordió el labio hasta el punto del dolor, obligándose a contener el llanto. Mami, tengo mucho frío. Lloriqueó Sofía, tiritando. Eva volvió a sentarse, acorralada contra el muro de cristal, con la espalda empapada por la lluvia que el viento empujaba hacia la acera. Rebuscó frenéticamente en su maleta hasta encontrar el último tesoro que les quedaba, un pequeño trozo de pan duro. Lo partió por la mitad y se lo entregó a su hija. La niña lo mordisqueó en silencio, con sus manitas temblando visiblemente. Casi una hora transcurrió bajo la misma agonía. La pierna izquierda de Eva pasó del entumecimiento a un dolor punzante y feroz que le nublaba la vista. Intentó estirarla, pero el suelo mojado y helado convertía cada pequeño movimiento en un suplicio. De repente, el petardeo ronco de un motor viejo cortó el ruido de la lluvia. Una motocicleta destartalada, de esas que se usan para repartos o como mototaxis improvisados, se detuvo a pocos metros de ellas. Sobre el asiento iba un hombre de unos 62 años, envuelto en un impermeable verde, gastado y rasgado por 1000 batallas urbanas. Era don Arturo. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las profundas arrugas de la fatiga, reflejaba el cansancio de un día interminable sorteando el tráfico en los callejones de la ciudad. Al ver a la madre y a la hija empapadas bajo el alero, detuvo su moto y se limpió el agua que le cegaba los ojos. Súbanse de una vez, muchacha. Con esta tormenta se van a enfermar. Gritó el hombre para sobreponerse al ruido de la tormenta. Pero esa simple frase detonó un pánico primitivo en Eva. Se levantó de un salto, perdiendo el equilibrio por un segundo, agarró a Sofía contra su pecho y retrocedió bruscamente. No, stay away. Don't come near. Gritó. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus ojos se abrieron de par en par, proyectando un terror acumulado. En su mente brilló el recuerdo de un taxista en Polonia que, con una sonrisa amable, las había llevado a un callejón sin salida para robarles hasta el último centavo meses atrás. Don Arturo se quedó helado. No esperaba una reacción tan hostil, tan llena de pánico. Pero no aceleró para marcharse. En su lugar, tomó un grueso plástico transparente que llevaba atado a la parte trasera de su moto y lo levantó como un escudo improvisado para cortar el viento y la lluvia que azotaba a las dos mujeres. Tranquila, muchacha. No les voy a hacer daño, dijo lentamente, usando gestos suaves y pausados con las manos para intentar calmarla. Aunque sabía que ella no entendía su idioma, Eva se quedó allí, paralizada, mientras el agua de lluvia que le escurría por la cara se mezclaba con sus propias lágrimas silenciosas. Sofía hundió el rostro en el pecho de su madre, su pequeño cuerpo era una hoja atrapada en un huracán. Don Arturo se mantuvo en su asiento, observando a esas dos almas que parecían estar a punto de romperse en 1000 pedazos. Aquella imagen lo transportó 10 años atrás, a una noche en la que su propia hija ardía en fiebre, y él tuvo que rodar por la ciudad entera rogando por ayuda para pagar un médico que, al final, no pudo salvarla. El hombre dejó escapar un suspiro denso y volvió a hablar, con voz más suave. Aquí se va a poner peor. Vamos a buscarles un lugar techado primero. Eva sacudió la cabeza con violencia. Please. No more lies. Don't hurt us anymore. Sollozó en inglés. Dando la espalda al anciano, comenzó a cojear de nuevo hacia la negrura de la avenida inundada. Sofía lloraba con más fuerza ahora, pero don Arturo no se fue. Encendió el motor de nuevo y comenzó a seguirlas a paso de hombre, manteniendo una distancia respetuosa. Mantuvo el plástico levantado, creando un pequeño refugio móvil que evitaba que la tormenta las golpeara por la espalda. Eva avanzó unos 10 metros antes de que su pierna colapsara por completo. El dolor era tan agudo que le arrebató el aliento. El agua lodosa le llenó los zapatos rotos, haciéndola resbalar. Cayó de rodillas sobre la acera inundada, abrazando a Sofía con tal fuerza que la niña soltó un gemido. Mami, ¿nos vamos a morir aquí? La pregunta atravesó el corazón de Eva como un cuchillo de hielo. No tenía respuesta. Don Arturo detuvo su moto a pocos metros, observando la desgarradora escena con los ojos empañados por la compasión. Aún así, no se atrevió a acercarse de golpe. La vida le había enseñado que los animales y las personas que han sido cazados sin piedad no confían en la primera mano que se les tiende. La lluvia continuó su asalto sin tregua, y Eva no tenía forma de saber que esa noche, la más oscura y desesperada de su existencia, era el violento prólogo de una historia que jamás habría creído posible. Sentada en el borde de la banqueta, con el agua escurriendo desde su cabello hasta el rostro de la pequeña, Eva sentía que el mundo se cerraba sobre ellas. Su pierna palpitaba, como si cientos de agujas ardientes se clavaran directamente en el hueso.
Cada vez que intentaba ponerse en pie, el asfalto resbaladizo la traicionaba. La vieja maleta que arrastraba chocaba dolorosamente contra sus tobillos. Mami, tengo frío. Y mucha hambre, susurró Sofía. Eva se mordió el labio inferior hasta saborear la sangre. Abrió la maleta una vez más, rebuscó entre la ropa húmeda, sacó el último fragmento de pan duro que le quedaba y se lo entregó. La niña lo tomó y lo comió lentamente, sus pequeños dedos estaban pálidos y temblaban sin control. Don Arturo seguía allí. Había encendido las luces intermitentes de su moto para que la oscuridad no las devorara por completo. Las veía claramente bajo el halo ambarino. Suspiró profundamente y apretó el manubrio. Llevaba todo el día y parte de la noche manejando bajo la lluvia, le dolía la espalda baja, el cuello lo sentía rígido y las piernas le pesaban, pero la imagen de esa niña tiritando no le permitía girar la llave y marcharse. Poco a poco, avanzó con la moto sin apagar el motor. Súbanse. Vamos a buscarles un lugar. La niña no va a aguantar este frío. Insistió. Pero Eva no respondió. Simplemente aferró a su hija y giró el rostro. No. Please go. I have no money. I don't trust you, balbuceó en inglés, levantando una mano en un instinto puramente defensivo. Don Arturo no se rindió. Levantó nuevamente el pesado plástico. Las gotas sonaban como percusiones contra el material. No les voy a cobrar, muchacha. Está lloviendo a cántaros. Las llevo a un hostal aquí cerquita, para que pasen la noche. Habló lento, señalando hacia la calle, luego a sí mismo y a la moto, intentando hacerse entender. Eva negó enérgicamente con la cabeza. Las lágrimas calientes se mezclaban con la lluvia fría. Recordaba a la perfección al taxista europeo, la sonrisa afable, el desvío hacia un lugar desolado, el robo de su dinero y su esperanza. El anciano se quedó en silencio un momento. Estaba cansado, frustrado, y su cama lo esperaba en casa, pero no podía abandonarlas. Se bajó lentamente de la moto, y se detuvo a 3 pasos de distancia. Está bien, no pasa nada. Aquí las espero. Si cambias de opinión, me dices. Eva lo ignoró. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, arrastró su pierna inútil y continuó caminando bajo el aguacero, sin mirar atrás. Sofía lloraba de puro terror y agotamiento. No caminaron mucho hasta toparse con un pequeño y lúgubre motel de paso. Entraron al diminuto vestíbulo, dejando un rastro de agua sucia en el piso de linóleo. El recepcionista, que cabeceaba detrás del mostrador protegido por un vidrio, entreabrió los ojos, miró los papeles incompletos y sacudió la cabeza. No paz, no depósito, no hay cuarto. La negativa fue rápida, cortante y letal. Eva se quedó paralizada unos segundos, temblando, antes de girar sobre sus talones y salir de nuevo al infierno líquido. El agua en las calles había comenzado a subir rápidamente, tapando las aceras y llegando a sus tobillos. Se dejó caer de nuevo junto a un poste de luz fundido. Sofía hundió su rostro en el pecho de Eva, su pequeña frente empezaba a irradiar un calor anormal. La fiebre estaba subiendo. Mami, ¿a dónde vamos a ir ahora? Eva no pudo responder. Solo la abrazó más fuerte, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. A lo lejos, las luces de la moto de don Arturo seguían allí. El hombre se bajó, abrió el compartimiento bajo el asiento y sacó una bolsa de plástico. Se acercó manteniendo la distancia y le lanzó la bolsa para que cayera a los pies de Eva. Ten, es un impermeable viejo, pónselo a la niña al menos. Eva miró la bolsa como si fuera una trampa mortal. No. I don't want anything from strangers, dijo con voz ronca, apartando la mirada. Don Arturo asintió, dejó la bolsa en el suelo y regresó a su moto. Miró su reloj de pulsera. Casi medianoche. El agua de las calles periféricas comenzaba a formar pequeños ríos que se adentraban en los callejones. Eva sentía que había perdido por completo la sensibilidad de la rodilla hacia abajo. Sofía comenzó a gemir, consumida por la fiebre y el hambre. Eva sabía en el fondo que si no encontraba refugio, su hija no pasaría de esa noche. Pero el trauma era una cadena de acero en su cuello que le impedía pedir ayuda. Don Arturo la observó durante un largo rato. No era un hombre de muchas palabras, pero sabía que si llegaba a su casa y cerraba la puerta dejando a esa niña bajo la tormenta, su conciencia no lo dejaría dormir jamás. Así que volvió a hablar, esta vez con un tono casi de súplica. Mi casa está aquí a unas cuadras. En una vecindad. Tengo un cuartito desocupado. Si quieren, pasen la noche ahí, y mañana.
Mañana vemos qué hacemos. Eva giró el cuello y lo miró. En sus ojos había una tormenta de dudas, terror y desesperación pura. Apretó a Sofía contra sí. Don Arturo no la presionó, se quedó inmóvil, como un árbol viejo esperando que pase el viento. La lluvia rugía. Y en la oscuridad de esa avenida mexicana, Eva no imaginaba que su siguiente paso derrumbaría todo lo que creía saber sobre el ser humano. Sin decir una palabra, Eva se levantó. El dolor la hizo trastabillar. El agua oscura ya le cubría por encima de los tobillos. Mami, tengo frío. El susurro de Sofía era un hilo de voz a punto de cortarse. Eva comenzó a caminar, arrastrando la maleta que raspaba grotescamente contra el pavimento. Don Arturo encendió la moto y la siguió, manteniendo esa distancia respetuosa, alzando el plástico para protegerlas de la lluvia racheda. Cruzaron una avenida desolada y se adentraron en un callejón, una vecindad. El drenaje había colapsado y el agua negra les llegaba a las pantorrillas. A los lados, viviendas humildes construidas con bloques de cemento desnudo y techos de láminas se apiñaban unas contra otras. El olor a humedad, cañería y humo de carbón flotaba pesadamente en el aire. Caminaron hasta que Eva vio un último letrero parpadeante de hospedaje. Entró al estrecho pasillo. La encargada, viendo el rastro de lodo y agua, arrugó la nariz. No hay cuartos. Todo lleno, y se ocupa depósito. Eva tembló. Please. One night. My daughter is sick. La mujer solo negó con la cabeza y volvió la vista a su teléfono celular. Eva regresó a la intemperie. La ceguera de las lágrimas le impedía ver el camino. Se dejó caer junto a la pared desconchada de una casa. Sofía se acurrucó a su lado, su cuerpecito era un horno ardiente de fiebre. Eva bajó la cabeza hasta sus rodillas y lloró. ¿Por qué?, pensaba, mientras una música imaginaria y trágica parecía acompañar su desgracia. ¿Porque nadie nos ayuda? ¿Vamos a morir en esta alcantarilla? Las imágenes de Kiev, el estruendo ensordecedor de los misiles, el polvo asfixiante y el rostro sin vida de su esposo la asaltaron de golpe. A unos metros, don Arturo bajó de la moto, sus manos, callosas y ásperas, apretaban el impermeable. Sentía rabia consigo mismo. Debería estar descansando junto a su esposa, doña Elena, pero la imagen de la devastación frente a él lo anclaba al suelo. Eva levantó la vista, con los ojos inyectados en paranoia. Why are you following us? What do you want? Le gritó, alzando el brazo para protegerse. Solo me da lástima, muchacha. La niña no va a aguantar. Respondió él suavemente. Pero la palabra lástima, en los oídos de Eva, distorsionada por su mente rota, sonó a amenaza. Todos los que decían ser buenos terminaban haciéndoles daño. Volvió el rostro. La lluvia se intensificó. El agua del callejón, alimentada por un canal cercano desbordado, empezó a subir de forma alarmante, convirtiéndose en un torrente rápido. El agua helada llegó a las rodillas de Sofía, y la niña rompió a llorar aterrada. Eva intentó ponerse de pie para cargarla, pero su pierna cedió. Cayó de rodillas en el agua lodosa. La corriente seguía subiendo hasta alcanzar el pecho de la pequeña. En ese instante de terror puro, el instinto animal de supervivencia se apoderó de Eva. ¡Ah! We will die, gritó con todas sus fuerzas al cielo negro, y luego, usando las dos palabras en español que había aprendido, aulló. Ayuda. Por favor. Don Arturo no lo pensó más. Rompió la distancia en 3 zancadas. Extendió sus manos toscas, pero sin tocarla a ella. Súbete a la moto, la corriente se va a llevar a la niña. Bramó sobre el ruido del agua. Don't touch me, gritó Eva, retrocediendo a rastras en el agua que le llegaba a la barbilla. Sofía lloraba desgarradoramente, aferrada a la blusa de su madre. Sin perder un segundo, don Arturo se agachó y levantó a la niña en vilo, sacándola de las aguas heladas, y se la tendió a Eva. El cuerpo de Eva reaccionó antes que su mente llena de pánico. Tomó a su hija, la apretó contra su pecho y, guiada por el instinto ciego de salvarla, subió a la parte trasera de la motocicleta. Don Arturo saltó a la moto y aceleró. El motor rugió ahogándose a medias, empujando con dificultad el agua oscura que cubría las llantas. La lluvia azotaba el rostro de Eva con tal violencia que cerró los ojos. Abrazaba a Sofía por delante, mientras sus manos se aferraban a los bordes de la chaqueta del anciano. Cada vez que la llanta caía en un bache profundo, el corazón de Eva daba un vuelco. ¿A dónde nos lleva? ¿Nos va a secuestrar? Estaba tensa, lista para saltar en movimiento.
El frío viento congelaba su piel mojada. El olor nauseabundo del canal se mezclaba con la combustión del escape de la moto. Giraron hacia un callejón aún más angosto. A los lados, viviendas improvisadas y precarias se levantaban un palmo sobre el nivel del suelo. La luz de neón de una pequeña tienda de abarrotes parpadeaba a lo lejos. Ya casi llegamos, muchacha, murmuró Arturo sin mirar atrás. Eva no respondió, escondió el rostro en la espalda mojada del hombre, llorando silenciosamente. La moto se detuvo frente a una casa humilde, con la fachada de cemento sin pintar y techo de lámina, por donde la lluvia repiqueteaba furiosamente. Arturo bajó primero, intentó ayudarla, pero ella lo rechazó y bajó cojeando, casi cayendo al suelo. La vieja puerta de madera rechinó y se abrió. Apareció doña Elena, una mujer de más de 60 años, envuelta en un mandil desgastado. Su rostro mostraba las profundas ojeras de quien acababa de terminar de cocinar enormes ollas de pozole para vender. Ave María Purísima. ¿Y ahora, Arturo? ¿Quiénes son estas pobres almas?, exclamó la mujer, atónita. La tormenta está brava, Elena. La niña no iba a amanecer viva. Las traje para que se queden. Doña Elena observó a Eva y a la pequeña con los ojos muy abiertos. Se secó las manos en el mandil, suspiró profundamente y murmuró: pero viejo, apenas si cabemos nosotros en esta casita, ¿dónde las vamos a meter? Sin embargo, antes de terminar la frase, Arturo ya estaba empujando suavemente a Eva hacia el interior. La sala era un espacio diminuto. Un ventilador de aspas giraba perezosamente en el techo. El ambiente olía intensamente a maíz, chiles y carne de puerco del pozole, un olor cálido y pesado. El piso de cemento pulido estaba helado. Eva se dejó caer en un viejo petate, estera tejida que Elena desenrolló apresuradamente. Sofía se hizo un ovillo en el regazo de su madre, ardiendo en fiebre. Doña Elena corrió a la pequeña cocina y volvió con una gruesa pero desgastada cobija San Marcos, con el dibujo de un tigre borroso por las lavadas. Cúbrela, muchacha. La criatura está volando en fiebre, ordenó con voz firme y se giró hacia la cocina de nuevo. Eva aferró la cobija. Olía a humo de leña y detergente barato, pero irradiaba un calor que le pareció un milagro. Aún así, se mantuvo erguida, rígida como una estatua, negándose a acostarse. Sus ojos escaneaban cada rincón. Arturo se sentó en una silla de plástico, frotándose el rostro con las manos. Descansen hoy, muchacha. Mañana. Mañana vemos. Eva lo miró con los ojos de un animal acorralado. Elena salió con un vaso de agua hervida. Solo por esta noche, mañana tempranito le buscan, dijo Elena de forma cortante, tratando de proteger su propio espacio. Esa frase resonó en la cabeza de Eva como una sentencia de muerte. Sus ojos se dilataron. Ya nos están corriendo. Son como todos los demás. Solo esperan a que nos durmamos para hacernos daño. Apretó a su hija con fuerza. No sabía que el amanecer en esa minúscula casa de lámina desencadenaría algo profundo en su interior. La noche avanzaba. Sentada sobre el petate, con los nudillos blancos de tanto apretar la cobija de su hija, Eva no cerró los ojos ni un milisegundo. Su corazón latía en sus sienes. El sonido de la lluvia en el techo de lámina era ensordecedor, pero dentro, la casa estaba sumida en un silencio inquietante, impregnado del aroma del pozole. No se atrevió a tocar nada. Doña Elena caminaba por la cocina haciendo rechinar las tablas sueltas. Arturo la miraba con cansancio infinito. No tengas miedo, chamaca. Aquí nadie te va a hacer daño, dijo él en voz baja. El intento de consuelo solo alimentó la paranoia de Eva. Miró a Sofía. Mami. Tengo mucha hambre. Gimió la niña. Eva, desesperada, sacó el último borde de pan de su maleta y se lo dio a la niña. Come esto, mi amor. Mañana encontraré algo para ti. Sabía que era mentira. Ya no le quedaba nada. Arturo se levantó y cruzó una cortina de tela que separaba el diminuto dormitorio. Eva pudo escuchar los susurros de la pareja a través de la delgada pared. ¿Qué vamos a hacer mañana, Arturo? Apenas tenemos para comer, y esa niña está enferma. Era la voz preocupada y ligeramente irritada de Elena. Pues tú dime, ¿las dejaba morir ahogadas? Solo las tendremos unos días en lo que se acomodan. Las palabras cayeron como ácido en la mente de Eva. Somos una carga. Quieren deshacerse de nosotras. Pensó en tomar a su hija y huir a la calle inundada.
Pero la fiebre de la niña y el sonido del agua golpeando las paredes la detuvieron. A las 2 de la mañana, la casa quedó en penumbra. Solo el chirrido del ventilador cortaba el aire. Eva parpadeaba, luchando contra el sueño, cuando los pasos de doña Elena resonaron de nuevo. La mujer emergió de la cocina sosteniendo un plato hondo de barro humeante. Era un plato rebosante de pozole recién recalentado. El vapor se elevaba en espirales, llevando el aroma a orégano, chile y maíz directamente al estómago vacío de Eva. Elena lo puso frente a ella con delicadeza. Ándale, come un poco. La niña no va a aguantar con el estómago vacío, dijo con voz mucho más suave. Los ojos de Eva se clavaron en el plato. Extendió la mano temblorosa, pero a mitad de camino, el trauma la golpeó. Empujó el cuenco de barro con brusquedad, derramando un poco de caldo en el piso, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No. Poison. Tiene veneno. Gritó en inglés, protegiendo a Sofía con su cuerpo. Elena se quedó petrificada con la mano extendida en el aire. No cambió su expresión de fatiga. Suspiró lenta y profundamente, sin un rastro de enojo. Está bien, muchacha. Si no quieres, no comas. Se dio la vuelta, y se retiró a la oscuridad. Don Arturo, asomado por la cortina, lo vio todo en silencio. Se frotó la cara y volvió a la cama. Eva pasó la madrugada en vela, convencida de que al alba serían expulsadas. Pero cuando los primeros rayos de un sol pálido se colaron por las rendijas de las ventanas de madera, iluminando el polvo en el aire, todo cambió. La lluvia se había reducido a una llovizna fina. El olor a leña y maíz dominaba la sala. Elena salió de nuevo, esta vez con 2 tazones pequeños. Los colocó frente a Eva sin decir palabra. Come. La niña necesita fuerzas. Eva miró el plato, paralizada. Pero Sofía despertó por el olor y, con su manita febril, intentó tomar la cuchara. Elena sonrió con ternura. Espera, chiquita. Mira, yo pruebo primero. La anciana tomó su propia cuchara, probó el pozole frente a ellas, masticó, tragó y luego le ofreció la cuchara a la niña. Sofía empezó a comer con avidez, llorando de alivio y hambre. Eva se quedó congelada. ¿Por qué un extraño haría esto? Arturo salió de la habitación poniéndose su viejo impermeable. Me voy a darle a la moto. Elena, ¿me cuidas a las visitas? Se detuvo en la puerta y miró a Eva. Ayer te subí a mi moto. No te cobré nada, ni te voy a cobrar. Y salió. Eva parpadeó, incrédula. De pronto, una vocecita resonó desde el pasillo. Amá, era Lupita, la nieta de 9 años de los ancianos, con el cabello trenzado y ropa humilde, sosteniendo una botella de agua. Se sentó junto a Sofía y sacó una muñeca de trapo deshilachada. Mira, para que juegues, dijo la niña mexicana con una sonrisa enorme. Por primera vez en meses, una sonrisa iluminó el rostro cansado de Sofía. Eva sintió como el muro de hielo que rodeaba su corazón comenzaba a agrietarse. Esta gente no tenía nada. Sus paredes eran de chapa y madera podrida, y aún así, compartían su pan, su calor y sus juguetes. Elena trajo alcohol y unos trapos húmedos. Ponle esto en la frente para bajarle la calentura. Las manos ásperas de la anciana, al rozar la piel de Eva, se sintieron extrañamente cálidas. Hacia el mediodía, Eva miró por la ventana. Vio a don Arturo a lo lejos, empapado, buscando botellas de plástico, PET, y cartón en el callejón inundado. Metía la basura en un gran costal. Horas después, regresó exhausto, le entregó a Elena un pequeño bote de leche en polvo y una bolsa de pan de dulce que había comprado vendiendo el reciclaje. Para la niña, murmuró él, sonriendo a Sofía. Al ver la espalda encorvada del anciano que hurgaba en la basura para alimentar a su hija, la coraza de Eva se hizo añicos. Esa tarde, bajo la llovizna, doña Elena llamó a Eva. Ven, muchacha. Te voy a enseñar a vender. La sacó al frente de la vecindad, donde un enorme y viejo carrito de madera sostenía la olla de pozole. Elena le entregó un martillo para clavar una madera suelta. Eva golpeó el clavo, el sonido resonaba con un eco de extraña pertenencia. Luego, Elena sacó una bolsa negra. Mira, es ropa de mi hija. La que falleció hace 10 años, la voz de la anciana se quebró levemente. Pónsela a la pequeña. Necesita estar seca. Eva tomó la bolsa temblando. La ropa olía a jabonzote y amor maternal. Las lágrimas inundaron sus ojos.
Elena le enseñó cómo servir el maíz y la carne, cómo sonreír a los pocos albañiles y vecinos que pasaban a comprar su cena. No cae mucho, pero Dios siempre provee para los frijoles. Eva observó cómo unas cuantas monedas caían en un viejo bote de hojalata que servía de alcancía. Así es como los pobres se salvan entre ellos, pensó abrumada por la revelación. A lo lejos, Sofía reía a carcajadas jugando a las atrapadas con Lupita en el callejón. «Mami, aquí ya no hace frío», gritó la niña en inglés. Esa noche, Arturo regresó, colgó sus llaves y se sentó frente a Eva. Cuando mi niña se estaba muriendo, comenzó a contar, con los ojos fijos en la mesa coja, un extraño en una camioneta vieja me ayudó. Nos llevó al hospital, pagó la entrada y se fue sin decir su nombre. Nunca pude agradecerle. Las palabras de Arturo cayeron como un ancla en la mente de Eva. Al día siguiente, el barrio entero pareció enterarse de las forasteras. Doña Carmen, la de la tienda, llegó con jabón y leche. Otras vecinas trajeron jarabe para la tos y ropa. Pero el momento que destrozó para siempre el miedo de Eva ocurrió al tercer día. Arturo volvió al mediodía y puso unos papeles sobre la mesa. Fui al centro de refugiados en el centro. Puse mis ahorros para los trámites y los pasajes. Ya metí sus papeles de asilo. Eva se quedó de piedra. Sus ahorros. El dinero que ese anciano recolectaba juntando basura. El terror atávico regresó por una fracción de segundo. ¿Por qué lo hace? Tengo que huir. Agarró el asa de su maleta instintivamente. Pero Sofía la jaló de la blusa. «Mami, aquí se siente calientito». La voz de la niña desarmó la alarma. Eva soltó la maleta y cayó de rodillas frente a Arturo y Elena. Esa misma noche, tomó un lápiz y escribió una carta en su inglés entrecortado. Las lágrimas manchaban el papel. Gracias por no dejarnos morir en la lluvia. Por el plato caliente. Porque mi hija volvió a sonreír. Al amanecer, Eva entregó la carta a Elena. La anciana, sin entender las letras pero comprendiendo el alma, la abrazó. No hay nada que agradecer, mija. Aquí todos nos damos la mano. Entonces, Arturo entró apresurado, con una sonrisa que le iluminaba las arrugas. Muchacha, llamaron del centro de refugiados. Les consiguieron un lugar temporal y seguro por 2 meses. Eva se tapó la boca. El llanto contenido durante meses estalló en un sollozo profundo y purificador. Abrazó a Arturo, escondiendo el rostro en el gastado impermeable verde. ¿Por qué nos salvó? Usted no tiene nada, pero nos dio todo. Arturo acarició el cabello de la joven madre. Porque yo fui tú. Y alguien también me tendió la mano. Doña Elena se unió al abrazo. Esta casita es chiquita, pero el corazón aguanta para todos. Sofía corrió a abrazar la pierna del hombre. Thank you, abuelo. El silencio de la casa fue sustituido por lágrimas de gratitud infinita. Semanas después, la tormenta era solo un recuerdo. Eva y Sofía vivían en un cuarto modesto pero seguro proporcionado por el refugio. Sofía iba a una escuelita comunitaria, aprendiendo a mezclar su idioma con palabras en español, jugando con los niños de la vecindad. Eva consiguió trabajo, cosiendo ropa para unas costureras del barrio. No tenían riquezas, pero tenían un hogar, una comunidad, y una niña que reía bajo el sol de México. En una pequeña ceremonia en el refugio, Eva leyó una carta frente a todos, mirando directamente a doña Elena y don Arturo. El día que llegué a México, le tenía terror al mundo. Pero ustedes me enseñaron que aún existen corazones inmensos. No solo me dieron un techo, me devolvieron la fe en la humanidad. Descubrí que la bondad de los que menos tienen es el poder más grande de la tierra. Meses más tarde, en la misma esquina del callejón, el humo del pozole seguía subiendo al cielo. Eva pasaba por allí cada mañana antes de ir a su taller de costura. Buenos días, doña Elena. Buenos días, don Arturo, saludaba con su español marcado pero alegre. El viejo de la moto le devolvía el saludo levantando la mano con una sonrisa brillante. México no solo les había abierto las puertas, les había abierto el alma, demostrando que en el lugar más inesperado, entre paredes de lámina y calles inundadas, latía el amor más puro del mundo.